Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Saludándolos a todos de una manera muy especial en el nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo y dándole la bienvenida de igual manera a esta hermosa clase que hoy tiene que ver o está relacionado con las ciencias bíblicas. Aprovecho este espacio para que antes de que oremos, bueno, darle la bienvenida a mi director de esta escuela de estudiantes bíblicos, nuestro hermano Eliseo Pineda, y a nuestro hermano compañero, administrador también y colaborador Johnny Casas. Como desde luego a todos los estudiantes que a esta hora ya están conectaditos, y por qué no, también darle la bienvenida a nuestro hermano Jairo Francisco Martínez Montiel, quien hoy tiene el honor, el privilegio de compartirnos el conocimiento que Dios le ha dado a todos nosotros a través de este seminario de introducción a las ciencias bíblicas. Así que les voy a invitar para que hagamos una oración y de esta manera podamos dar inicio, ya a entrar en materia a lo que tiene que ver la clase de hoy, o en lo que tiene que ver de la clase de hoy. Permítame leer un texto bíblico en Colosenses capítulo 1, el verso 9 y 10, que a la letra dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a tener unas palabras de oración en este momento y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude y que haya un excelente desarrollo en el día de hoy, que podamos aprender más, que podamos deleitarnos más en su presencia y de verdad que podamos seguir siendo de bendición para muchos de los que administramos por la gracia de Él. Amado Señor Jesús de Nazaret, invocamos tu santo nombre, Señor Jesús, para darte gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de poder tener estos espacios de aprendizaje, Señor Jesús, a través de esta escuela de estudiantes bíblicos. Pedimos la bendición y el respaldo de tu Espíritu, Señor Jesús. Somos conscientes y reconocemos que sin ti nada somos y que sin ti nada podemos hacer. Te ruego que uses de una manera muy especial a nuestro hermano Jairo Francisco Martínez Montiel, que hoy nuevamente, Señor Jesús, tú nos das la oportunidad de tenerlo con nosotros. Ayúdanos a todos los compañeros, a todos los estudiantes, a aprovechar estos espacios, a estar allí concentraditos y que esto, Señor, trascienda en beneficio de muchos de los creyentes que tú has puesto a nuestra administración para tu gloria y para tu honra. Te lo rogamos y te lo suplicamos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, seguir dándole la bienvenida a los hermanos que se han ido uniendo a esta clase. Y bueno, quiero cederle la palabra a nuestro hermano Jairo Francisco Martínez Montiel. Él continúa con nosotros y que el Señor Jesucristo lo siga bendiciendo. Dios les bendiga a mis amados hermanos, compañeros de ministerio, cada uno de los estudiantes bíblicos de esta escuela de estudio, de este grupo de estudios que se ha conformado con el propósito de cada día avanzar y aportar nuevos conocimientos para el desarrollo de nuestro trabajo ministerial. Para mí es un placer, es un motivo de mucha alegría poderles saludar en esta mañana
y siempre serán mis deseos y oraciones para que Dios sea bendiciéndoles. No sé si me escuchan, si me hacen señitas, si me están escuchando. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, mis hermanos. Bueno, hoy vamos a iniciar un camino que yo siempre he llamado un camino fascinante, un camino de motivaciones, un camino lleno de experiencias, un camino que demanda ejercicio, no solamente desde el punto de vista pues físico, sino intelectual, que es el camino del conocimiento, del aprendizaje. Aprender no es una tarea fácil, aprender es una tarea un poco complicada, y más cuando ya uno tiene de pronto recorrido en el campo del estudio, porque se trata entonces de armonizar los conocimientos que ya uno tiene con los nuevos que está adquiriendo. Entonces demanda mucha dedicación, demanda mucho esfuerzo intelectual, pero con un poco de esfuerzo, de disciplina en el estudio, en el aprendizaje, puede uno alcanzar grandes metas y grandes logros. En el tema pasado vimos introducción a las ciencias bíblicas. Vimos un panorama general de lo que son las áreas de estudio que nos proponen las ciencias bíblicas, y como ustedes se pudieron dar cuenta, es un panorama amplio, es unas áreas bastante extensas, y hoy vamos a mirar un asunto preliminar, introductorio al análisis de textos narrativos. Entonces, las ciencias bíblicas es la ciencia en sí, y el análisis de texto narrativo es un área de las ciencias bíblicas. Entonces lo que vamos a mirar hoy es una parte introductoria al análisis de textos narrativos. Seguramente nos va a tomar varias semanas concluir el tema, porque no se trata pues como de dar las ideas así de manera general que queden al vuelo, sino ir tratando de concretar, de aterrizar cada punto para poder asimilar de la mejor manera y la mayor cantidad posible de conocimiento para nuestro provecho en la vida ministerial. Bueno, yo voy a compartir la pantalla para que podamos entonces visualizar los punticos ahí que tengo pendiente para tratar con ustedes. Me hacen señita o me hablan por el audio para saber si ya están visualizando. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, estamos mirando aquí que la ciencia o el área general que vamos a mirar es ciencias bíblicas, ciencias bíblicas. Dentro de las ciencias bíblicas, los métodos exegéticos. Y dentro de los métodos exegéticos vamos a mirar análisis de textos narrativos. Hemos tomado como texto de análisis el capítulo número 16 del libro de Génesis, y vamos a mirar o vamos a analizar los versículos 1 al 16. Quiero antes de continuar darle como o tener estas palabras de motivación en este sentido, ¿verdad? Uno de los grandes retos que espera a cada pastor y a cada estudiante de la Biblia es el estudio y la interpretación de la Biblia, como la vida misma nos enseña. Hermano Jairo, discúlpeme. Sí, ¿Será señor, que dígame. puede? Ya.
llama. Continúe, que es que eso es lo que iba a decir. Ahí se veía como más pequeña la anterior, ¿cierto? Bueno, estoy tratando aquí como de minimizar la imagen para que eso sí, ahí sí. Uno de los grandes retos que espera a cada pastor es el estudio y la interpretación de la Biblia. Como la vida misma, la Biblia nos invita. Yo hablo de una invitación, ¿verdad? Porque casi todo lo que tiene que ver con Dios, nada es obligatorio. La Biblia misma nos invita a un estudio permanente con la fe de que Dios nos acompaña, nos guía y nos revela sus caminos de verdad, justicia, esperanza y amor. En este estudio exploraremos varias dimensiones y perspectivas importantes para cualquier estudiante de la Biblia y en especial para los pastores de nuestra generación. Y énfasis en eso, pastores de nuestra generación. Son dimensiones y perspectivas muy necesarias para nuestra propia vida ministerial, para la orientación de nuestras congregaciones eclesiales que también desean seguir los caminos de Dios y ser formados en ellos. O sea, nosotros no solamente tenemos la necesidad de estudiar la palabra de Dios para el desarrollo mismo de nuestra vida ministerial, sino también para la tarea, para cumplir de la mejor manera la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos, que Dios ha puesto sobre nuestros hombros, como es la de formar a los creyentes de cada congregación. La educación teológica, amados pastores, es más que la adquisición de conocimiento. Los insumos cognitivos son sumamente importantes. Formar destrezas, actitudes y compromisos es esencial también para un desarrollo ministerial contextual. Cuando me refiero a un desarrollo ministerial contextual, lo que quiero decir es que los contextos sociales, políticos, religiosos, económicos y culturales en que cada uno de nosotros desarrolla su ministerio pueden ser distintos. Por lo tanto, las actitudes y aptitudes que debemos adquirir pues tienen que ser contextuales, es decir, tienen que servirnos como herramientas de trabajo dentro del contexto en el cual nosotros desarrollamos nuestro ministerio. Por eso cada lección o cada momento que nos vamos a reunir no solo aporta conocimiento, sino también busca desarrollar las actitudes y aptitudes esenciales para formar agentes pastorales, pastores capaces de acompañar u orientar a los creyentes que buscan la plenitud del reino de Dios y en su justicia y en sus propias vidas. Entonces nos acercamos al estudio de la Biblia buscando la transformación personal, eclesial, entendiendo que toda educación es un proceso de cambio. El conocimiento no llega al solo para enriquecerlo. Tiene como objeto transformar la visión o la manera de ver la realidad que lo rodea, pero también transformar la conducta y el proceder de cada estudiante. Todo el proceso de formación y los diferentes estudios bíblicos, teológicos y pastorales se fundamentan, ¿verdad?, dentro de lo que se llama el círculo hermenéutico y pedagógico. En este estudio procuraremos relacionar, oigan bien esto, este estudio de la Biblia con la práctica pastoral y el análisis de la realidad eclesial. Eso es lo que vamos a llamar círculo hermenéutico, estudio, práctica.
Siempre se ha dicho que la Biblia debe entenderse en relación con sus contextos, que son históricos, sociales, económicos, religiosos y culturales. La Biblia no se entiende verdaderamente su mensaje con la vida actual y la práctica pastoral hoy en el contexto local. Es decir, si tenemos un texto que no lo podemos aplicar, que no nos puede ser útil para el contexto actual, entonces es un texto que prácticamente está muerto. Entonces la Biblia es un texto que nosotros consideramos un texto vivo porque su mensaje y su contenido nos facilita, nos da las herramientas para el desarrollo de nuestro trabajo, no solamente a nivel local, sino también nacional y global. Este módulo o esta clase en particular debe ayudar para que cada estudiante entienda y agilice su propio círculo hermenéutico y pedagógico, y que también encamine a otros en este mismo proceso. Entonces, cuando hablamos del círculo hermenéutico, el círculo hermenéutico siempre se inicia en una hipótesis o en una idea, ¿verdad? En una idea. Entonces, si usted tiene el estudio, si usted se propone el estudio de la Biblia, tiene que llevarlo a un fin. Uno estudia la Biblia para ejercer una práctica pastoral, ¿verdad? Una práctica. Y esa práctica pastoral se realiza dentro de un análisis que uno hace en la iglesia. Es decir, conocer las necesidades de los creyentes para poder, a través de la responder a esa necesidad que creyente. Pero si usted parte de la idea o de la hipótesis, ¿verdad?, que usted quiere realizar una práctica pastoral, pues tiene que, y ese análisis lo tiene que llevar a un estudio. Entonces, por eso se llama círculo hermenéutico en este tema que estamos manejando, porque siempre van a estar girando sobre estas tres cosas: estudio, práctica, análisis, o análisis, estudio, práctica, o estudio, práctica, análisis. El análisis de los textos narrativos dentro de los métodos exegéticos. Entonces, ya dijimos que las ciencias bíblicas tienen áreas. Una de esas áreas son los métodos exegéticos, y dentro de los métodos exegéticos entonces vemos otra área o subárea que se llama análisis de textos narrativos. Podemos decir que toda propuesta hermenéutica se debe, o toda propuesta hermenéutica seria, se debe incluir un análisis narrativo del texto. Es decir, si yo quiero hacer una propuesta interpretativa o una propedéutica de un texto, necesariamente tengo que hacer un trabajo de análisis de texto, en este caso de análisis de textos narrativos. Porque una de las falencias, diría yo, si me lo permiten decirlo de ese modo, una de las falencias que tenemos los estudiantes de la Biblia es que muchas veces hacemos propuestas hermenéuticas o hacemos interpretaciones de la Biblia sin haber hecho un trabajo previo en cuanto a la exégesis. Porque la exégesis es indispensable en el trabajo hermenéutico, porque la exégesis en sí no aporta o no es hermenéutica. La exégesis lo que hace es aportar elementos de juicio al que va a hacer la interpretación, para que éste a su vez pueda hacer una propuesta de interpretación o una propuesta hermenéutica seria. Yo les voy a poner un ejemplo sencillo, así que se me ocurre en este momento. Si yo los llevo a un monte alto, a una colina, pues acá en Antioquia, donde yo trabajo, pues es muy común subirse uno a
a una colina, a un cerro, a una montaña y mirar un valle, ¿verdad? Mirar un valle y ver por allá a la distancia una casa. Vamos a suponer que todos los que estamos en este momento conectados nos vamos a subir a una colina, a una montaña, y vamos a mirar a lo lejos un valle, ¿verdad? Un valle. Y allá a la distancia alcanzamos a distinguir una casa, una casa. Entonces yo les puedo preguntar, esa casa que estamos mirando a lo lejos, ¿para qué la usan o a qué la dedican? Entonces ahí viene el trabajo hermenéutico. Usted debe de, para responder a esa pregunta, debe de interpretar a qué uso le dan a esa casa o qué destinación le dan a esa casa. Pero para poder hacer esa propuesta de interpretar elementos de juicio, unos elementos que a usted le den la certeza de que lo que va a decir es correspondiente a la verdad. Entonces uno podrá decir, una escuela, esa es una escuela. Otro podrá decir, no, ese es un galpón de gallina. Pero si yo les doy unos elementos, que es el trabajo de la exégesis, si yo les digo, muchachos, compañeros, ahí adentro hay un tablero, hay unos pupitres, hay unos tableros o pizarrones, hay unos profesores, unas profesoras. Entonces, la exégesis está explicando lo que hay dentro, no está interpretando. La exégesis lo que hace es que aporta los elementos de juicio para una correcta hermenéutica. Entonces, con esos elementos de juicio que yo les he dado, con esos elementos que yo les he dado, ustedes ya pueden tener una certeza para poder hacer una propuesta interpretativa. Entonces dicen, eso es una escuela. Claro, pero llegó a esa interpretación porque antes hubo una exégesis, es decir, una explicación de los elementos que habían dentro de la casa. Entonces, para nosotros poder hacer una propuesta seria desde el punto de vista hermenéutico, tenemos que trabajar la exégesis, y dentro de la exégesis entonces vamos a trabajar estos aspectos que son en los análisis o el análisis de los textos narrativos. Bueno, ¿qué es un texto narrativo? Es un relato en el que se cuenta una historia real, pero también puede ser algo ficticio, que ocurre en un lugar y en unos tiempos concretos. Entonces, cuando hablamos de textos narrativos, lo que estamos es señalando un texto en el cual se nos está contando una historia real, o puede ser también algo ficticio, pero eso tiene que enmarcarse dentro de un lugar y de unos tiempos concretos. Hay varios tipos de textos narrativos. Por ejemplo, está el cuento, está la leyenda, está el mito, está la novela, está la épica, está la crónica, está la noticia, está el laje y está la biografía. Génesis, capítulo 16, versículo 1 al 16, lo enmarcamos dentro de una biografía, porque se toma la vida de un personaje, en este caso Abraham, y se nos cuenta la situación que él vive con su esposa Sara o Sarai y con una sierva egipcia que ellos tenían, llamada Agar. Y todo el relato se desenvuelve o se desarrolla más bien en torno a una realidad de ellos, y es que Sara era estéril.
por lo tanto no podía darle hijos a Abraham. Ese estado de Sara no lo vamos a entender dentro de nuestro contexto, porque que una mujer no tenga hijos en este tiempo, pues no es una situación. De pronto nadie la va a criticar, va a señalar, nadie va a menospreciarla porque no tenga hijos. Es más, yo considero que antes, hoy de pronto se critica de algún modo es a la mujer que tiene muchos hijos. Pero el contexto de ellos, en el contexto en que ellos vivían en su época, que una mujer no pudiera dar a luz o no pudiera darle hijos a su esposo, era motivo de afrenta dentro de su sociedad, de menosprecio. Por lo tanto, prefiere asumir un riesgo como es entregar su sierva o su sirvienta a su marido para que éste cohabitara sexualmente con ella y ella pudiera concebir un hijo y entonces aparecer como que ese hijo fuera de ella. Ella prefirió asumir ese riesgo antes que enfrentar la vergüenza social de ser una mujer estéril. Entonces, por eso se considera que este relato o esta narración se enmarca dentro de la biografía, porque toma como centro de su narración la vida de pareja de estos dos personajes, como es Abraham y como lo es Sara. Entonces decíamos que es una biografía, ya que se trata de una narración sobre la vida de Abraham en un momento concreto de su relación familiar, cuando por sugerencia de su propia esposa cohabita sexualmente con una esclava egipcia llamada Agar. Los textos narrativos tienen características. El texto narrativo tiene algunas particularidades. Estas particularidades son algunas de sus características más relevantes. Puede ser, ya dijimos, real o ficticio, y puede tener uno o más personajes. En el caso del texto que nosotros vamos a estudiar o que ya estamos estudiando, pues hay muchos personajes. Está Abraham, está Sara, está Agar, está Isaac, está el hijo de la esclava, está el ángel de Jehová. Entonces hay varios personajes que están ahí o salen a relucir según el relato del texto. La historia tiene un espacio y un tiempo, ¿verdad? Narra una acción. El autor del texto puede ser el narrador de la historia y también debe de tener un objetivo. Ese objetivo lo vamos a encontrar cuando analicemos la estructura del texto, porque ustedes saben que los textos tienen dos, dentro de su estructura, tienen una que es la estructura manifiesta, es decir, lo que usted puede ver. Vuelvo y tomo el caso de una casa. Usted mira una casa y usted puede ver la estructura externa, todo lo que es la decoración, todo lo que la pintura, todo eso, pero dentro de sus paredes hay una estructura interna, que es lo que se llama la estructura inmanente. En los textos ocurre exactamente lo mismo. El texto tiene un sentido manifiesto que lo podemos llegar a él a través de esa estructura manifiesta, pero el texto también tiene un sentido profundo. Y a ese sentido profundo no podemos llegar si no accedemos a su estructura interna, cómo está estructurado el texto internamente, para que el mismo texto nos vaya señalando cuál es su sentido profundo. Porque en este caso no es lo que al intérprete se le ocurra decir del texto, no es la permeabilidad o de lo que esté permeado el intérprete
la doctrina, la creencia, la formación, lo que lleva al intérprete a forzar a que el texto diga lo que en realidad no dice. No, es el mismo texto el que nos va diciendo en la manera que vamos accediendo a su sentido profundo, a su estructura interna. Entonces el mismo texto nos va enseñando, nos va diciendo cuál es su sentido profundo. Estructura del texto narrativo. Entonces, la estructura del texto narrativo en su parte externa se refiere a la forma como será presentado el texto, es decir, en cuántos tomos, en cuántas secciones. El texto nuestro pues se presenta en una parte del libro de Génesis. Ese es el libro, pero dentro del libro hay una parte que está dividida por capítulos. Entonces el capítulo 16, y del capítulo 16 tomamos solamente los 16 versículos, del 1 al 16. Más adelante, cuando ya estemos, digamos, caminando así dentro del texto, vamos a encontrar que nuestro texto está dividido en tres partes, Una sección, 2 y 3 secciones. Y cada sección vamos a procurar establecerle su estructura independiente de la una de la otra, pero también su conexión, cómo conecta el narrador estas secciones para poderle dar sentido a lo que está diciendo y para que nosotros podamos acceder también a ese sentido. El texto narrativo también tiene una estructura interna, tiene que ver con la manera en la que se organiza la narración y las acciones ejecutadas por los personajes. En esta parte, lo que nosotros vamos a hacer más adelante es un inventario de elementos, donde vamos a entrar en consideración, ¿verdad?, esas acciones que ejecutan los personajes y por qué las ejecutan y qué podemos nosotros, digamos así, aprender de sus acciones para poder llegar a una interpretación o a una propuesta, digamos así, de interpretación del texto. Entonces, su estructura interna tiene tres partes. La primera es la introducción, se introduce, es decir, es como el preámbulo, es lo que se da de inicio y que nos abre como las expectativas, como más o menos una idea general de lo que va la persona a contar. Había una vez, o sucedió que, o levantándose Jesús de. Entonces esa es la parte introductoria. Luego en la parte central tiene un nudo o donde se cuenta, digamos, la historia en sí, Por ejemplo, en el texto nuestro, el versículo primero es la parte introductoria, es donde el escritor nos introduce al tema, diciéndonos que Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces miren ustedes que en esta parte introductoria, en pocas palabras se nos dice mucha cosa. Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos. Entonces no solamente nos señala el nombre de los dos personajes, sino también una situación que ellos estaban viviendo, referida concretamente a Sara, no le daba hijos. Y ella, no dice Abraham, aunque era también sierva de Abraham, pero no se refiere a Abraham, sino a Sara. Y ella, es decir, Sara, tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces, todo texto narrativo tiene una parte introductoria, tiene un nudo o clímax, es decir, que es ahí donde se nos cuenta, donde está lo interesante del asunto, ¿verdad? Como cuando dos señoras se ponen a conversar, o dos señores también, porque se da también con frecuencia eso. Y le dice ella a él, ¿cómo te parece? O dice ella, ¿cómo te parece? Mira que esta mañana yo salí para el mercado, para el centro, y había un accidente. Esa es la parte introductoria. La persona con eso lo que está buscando es llamar la atención y
ponernos así como en alerta sobre lo que nos quieren contar. Y entonces viene la parte central, que es donde nos cuentan el caso, donde nos dicen de lo que ella vio o él vio. Y mira, y pasó esto, y pasó aquello, y no hicieron esto. Y al final, entonces está el desenlace, ¿no? Y ellos quedaron ahí, yo tuve que irme porque iba de afán. Entonces, en todo texto narrativo tiene que haber esas tres partes: la introducción, el clima o el nudo donde se nos narra el asunto y el desenlace del caso. Dentro de todo texto narrativo, de toda narración, hay un narrador. Oiga bien, amado compañero, hay un narrador. El narrador es la voz que cuenta y relata los sucesos, o la historia, o las anécdotas. Dentro de los narradores hay varios tipos, y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Hay un narrador en primera persona, ¿verdad? O narrador protagonista, narrador testigo y monólogo interior. Hay un narrador en segunda persona y hay un narrador en tercera persona, narrador omnisciente, narrador equisciente y narrador deficiente. En nuestro caso, en el texto que nosotros vamos a estudiar o que estamos estudiando, el narrador o quien nos cuenta lo que nos está contando es un narrador omnisciente. El narrador omnisciente porque él sabe todo. Él conoce hasta los pensamientos de los personajes. Él sabe lo que va a pasar, aunque el personaje no lo sepa. Entonces, si ustedes, por ejemplo, prestan especial atención a la lectura 16, versículo 1 al 16, ustedes notan que ahí se nos está contando. Sara, mujer de Abraham, alguien nos está contando eso. Ese que nos está contando es el narrador, el que está narrando la situación que él conoce y que nos la quiere transmitir a nosotros. Pero ese narrador es omnisciente, es decir, él lo sabe todo lo que pasó, sabe lo que piensa el uno, sabe lo que piensa el otro, sabe cómo se llama tal lugar, sabe para dónde coge tal persona, sabe cómo reacciona. Entonces vamos a hablar o nos va a contar la historia un narrador que es omnisciente. Entonces aquí está el texto. Yo quisiera que lo leyéramos, que le pusiéramos especial atención, porque hermano, de la lectura del texto depende, oiga bien esto, de la lectura del texto depende significativamente gran parte del desarrollo de nuestro trabajo de no solamente conocer, sino escudriñar en cierta profundidad el texto. Yo lo voy a leer, vamos a poner especial cuidado. Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sara a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y tomó Sarai y como Sarai la afligía, ella, o sea Agar, huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur,
y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Mire que no dice que ha visto, sino que ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí que está, es decir, el pozo, entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Y aquí está la parte concluyente. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Cuando uno lee cualquier texto, todo lector debe de tener tiene unas reacciones. No es un deber, sino que es algo como que se da por lógica. Cuando yo leo algo, pues yo reacciono frente a lo que acabo de leer. Nosotros vamos a tener en consideración aquí cinco cosas que es importantísimo que nosotros las tengamos en cuenta a manera de reacción. Por eso yo les dije que leyéramos con sumo cuidado y con detenimiento el texto, porque es importante que usted mire hacia sí mismo y vea qué reacción personal le ha producido a usted la lectura del texto. Lo primero es qué aspectos del texto le parecieron interesantes. La mayoría de las personas con las cuales he comenzado este estudio, lo que les parece interesante, aunque hay otra gran cantidad se aparta de esa reacción, pero la mayoría les ha parecido interesante el hecho de que como una mujer a la edad, con la respetabilidad que ella tiene, se atreve o se le ocurre tomar la decisión de entregarle su propia sierva, su trabajadora, se entregarla como mujer a su propio marido. Con la mayoría de las mujeres que hemos interactuado sobre esta primera reacción, yo les he hecho la pregunta: ¿cuál de ustedes estaría dispuesta a darle su sirvienta, su trabajadora, su sierva a su esposo para que se acueste con ella? La mayoría, o por no decir que todas, en un momento han dicho no, que ellas no están en esa disposición de hacerlo. Entonces, un aspecto que es llamativo para muchos que leen este texto, entonces es ese hecho, como Sara le entrega su propia sierva para que se acueste con su propio marido, venciendo, digamos así, el orgullo, ese principio de fidelidad, este principio de exclusividad, esa lealtad que se debe tener el esposo con la esposa, ¿verdad? De no permitir o de no acceder a una persona diferente a su pareja.
Pero ¿qué tiene que ver eso? O sea, desde el punto de vista del análisis narrativo, ¿qué tiene que ver en que a mí me parezca interesante o no una parte o varias partes del texto que estoy leyendo? Bueno, porque es que uno lo que le llama, lo que le despierta interés es lo que le llama la atención y es lo que uno está dispuesto a profundizar en ello. Entonces, si ese te llamó a ti la atención o te pareció interesante, o varios hechos de lo que nos está narrando el texto a usted le pareció interesante, pues ya tenemos un principio de partida. Ya estamos, digamos así, como los atletas en el lugar de partida. Ya nosotros tenemos una motivación para entrar a estudiar el texto y ya nos estamos direccionando hacia dónde queremos centrarnos en el estudio del texto, porque cuando uno lee un texto y nada le parece interesante, pues no hay una motivación. Es como cuando usted sale ya un propósito definido a dónde quiere llegar, al centro. Por lo tanto, todos los buses no les centro. Entonces, aquello que ustedes hayan analizado en el texto que leímos, que les llamó, que les parece, es en realidad el punto de partida de ese estudio que usted va a hacer al texto y que ya usted está, de hecho, por el interés que despertó, orientado hacia dónde quiere dirigir el estudio del texto. Porque a veces nosotros, cuando comenzamos el estudio de un texto que no estamos como direccionados desde el principio, entonces lo que hacemos es que nos perdemos en esta palabra, nos perdemos en esta palabra, nos perdemos en aquella. Entonces, como que el estudio no nos lleva a ninguna parte concluyente, como que no nos lleva a ningún lado, porque no tenemos un horizonte claro al momento de iniciar el estudio. Entonces, si usted tiene a bien en una agendita por ahí, anote eso que a usted le ha parecido interesante del texto que acabamos de leer. Lo segundo es qué cosas del texto le resulta un poco difícil de entender. ¿Qué es lo que leyó y que de pronto no fue como tan claro, no lo percibió usted así como tan nítido a la hora de hacer la lectura del texto? Y eso nos ocurre a nosotros con frecuencia, con frecuencia. Hay veces que leemos algún texto de la Biblia y entonces hay partecitas que no las entendemos así, no nos queda como tan clara, ¿verdad? Aparte de las demás, no es tan claro como lo otro del texto que sí nos quedó claro. Entonces esa parte es la que va a chocar muchas veces con los prejuicios o con las ideas ya preconcebidas, porque esa es otra de las cosas que nosotros tenemos cuando hacemos la lectura de un texto bíblico, que ya nosotros nos acercamos al texto con una idea preconcebida o con un conocimiento previo del texto, y entonces aquello que de pronto no nos resulta como tan fácil de entender, simplemente empieza como a chocar con lo que ya nosotros sabemos o con lo que suponemos que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, esto aquí es algo también muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque no podemos de pronto profundizar en el estudio de un texto narrativo teniendo ideas todavía oscuras, Entonces me dicen a mí, este es un ejemplo, me dicen a mí, hermano, vaya visíteme que yo vivo en el barrio tal. ¿Y cuál es la dirección? Hermano, no hay dirección, no hay dirección. Donde hay una señora que siempre saca a solear una sábana roja, un sobrecama rojo, en la siguiente casa vivo yo. Pero puede pasar que yo me confío tanto en eso que no tomo como otras previsiones
para poder llegar, sino que simplemente me limito a buscar el trapo rojo, pero resulta que ese día la señora no sacó a solear el trapo rojo. Entonces, si yo entro al texto, a estudiarlo con unas ideas todavía vagas y oscuras frente a ciertas partes que de pronto no me quedaron muy fácil de entender, entonces a mí se me va a dificultar un poco. Yo lo que tengo en ese caso es que empezar a investigar, a tener la mayor claridad posible de aquello que hasta ahora no me ha quedado así como tan claro. El tercer punto es que al leer el texto, ¿qué ideas vienen a su mente en relación con su propia vida? ¿Qué ideas vienen a su mente en relación con su propia vida? Ahí es donde el texto se vuelve personal. Cuando yo leo una parte de la Biblia y esa parte de la Biblia que yo estoy leyendo me trae o me despierta ideas, situaciones que tienen que ver con mi propia vida, entonces yo comienzo a interactuar con el texto, a convertirlo en una herramienta de orientación para mi propia vida, porque voy a ser exagerado en lo que voy a decir, pero es imposible o inconcebible que el texto pueda servir para la vida de los demás, pero no pueda servir para mi propia vida. Antes de yo predicar un texto y aplicarlo a la vida de quien la va a escuchar o me va a escuchar en la explicación del texto, en la enseñanza, debe de haber pasado primero por mi propia vida, ya sea para enseñarme o para reafirmar ideas o hechos de mi propia vida amparados o refutados por el mismo texto. Alguien decía en alguna oportunidad, vea, uno estudia la Biblia para dos cosas, solamente para dos cosas, para aplicarla a su propia vida o para enseñarla. Quienes estudian la Biblia solo para enseñarla, entonces aquello que tiene que ver con su propia vida lo desconocen. Si la Biblia los confronta, si la Biblia los redarguye, entonces eso que tiene que ver con la vida de ellos lo desconocen, porque su único objeto, su único propósito es enseñar la Biblia. Pero hay otros que estudian la Biblia para vivirla, para aplicar a su vida las enseñanzas de la Biblia, y entonces todo aquello que tiene que ver con su propia vida es supremamente importante para ellos. Y nosotros como pastores tenemos que estudiar la Biblia para enseñarla, pero también para vivirla, o para vivirla, pero también para enseñarla. Así que la primera afectación que tiene que crear la palabra es sobre nuestra propia vida, porque ahí es donde miramos, hermanos, ahí es donde miramos la eficacia de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios tiene el poder de afectar mi vida para bien, si la palabra de Dios tiene poder de transformar mis ideas y por lo tanto mi conducta, mi manera de pensar, entonces yo me acerco ya a la iglesia, a la congregación, con un hecho cierto, con una servidumbre o con una certeza 100% de que la herramienta que voy a usar es una herramienta efectiva, porque si tuvo el poder de afectar primero mi propia vida, pues también lo va a tener para afectar la vida de los demás. Perdón, entonces tengan en cuenta eso. ¿Qué ideas vienen a su mente en relación con su propia vida? Ahora, al leer el texto, ¿qué ideas vienen a su mente en relación con la iglesia? En relación con la iglesia. Yo me acuerdo que evangelizando o hablando del evangelio con algún muchacho, en compañía de un hermano mío que también es pastor, cuando le señalábamos algún tipo de conducta pecaminosa que la Biblia enseña al hombre que no lo debe de hacer, él inmediatamente señalaba pero a otras personas.
Dice, oiga, qué bueno que ustedes, por decir algo, cuando le decíamos que los borrachos no heredan el reino de los cielos. Entonces él le decía, oiga, qué bueno que ustedes le prediquen eso a don fulano, que ese señor sí bebe. Y nosotros sabíamos que él también pues se emborrachaba. Entonces, a veces la lectura del texto, cuando vienen ideas a nuestra mente, no solamente las relacionamos con la vida nuestra, sino que también lo relacionamos con la iglesia, con la congregación que nosotros administramos, ¿verdad? Y lo relacionamos porque conocemos situaciones concretas de necesidad espiritual, ¿verdad? De necesidad espiritual de la congregación. Por ejemplo, el texto que leímos, nosotros tenemos que ponernos a pensar qué idea o cómo lo relacionamos con la situación misma de la iglesia. Cuando yo leo Génesis capítulo 16, el caso de Sara, Abraham, ¿qué ideas me vienen a la mente con relación a la iglesia, verdad? Entonces yo lo primero que se me ocurre no es lo que necesariamente es la idea suya, porque yo voy a decir lo que se me ocurre. Lo complejo de la administración de la iglesia, lo complejo de la formación teológica de los creyentes, la vida relacional que llevan algunos creyentes y que nos imponen a nosotros los pastores una tarea compleja, porque trabajar con gente no es fácil, pero trabajar con la iglesia, con el pueblo de Dios, no es fácil. De todas maneras, tenemos como referente la vida de los apóstoles, de los primeros pastores que se enfrentaron a situaciones supremamente complejas. ¿Cómo hago yo para entender una señora que por no sufrir la vergüenza social de no tener hijos, ahora le entrega una sierva a su marido para que se acueste con ella? Entonces, en principio, eso no es fácil de entenderlo, es una situación compleja. Con relación a la administración de la iglesia, porque hermano, yo no sé si usted como pastor habrá vivido la experiencia que yo he vivido, pero yo creo que lo más fácil para uno en la iglesia es enseñar la palabra, pararse uno detrás de un púlpito, predicar la palabra. Eso es fácil, es sencillo. Primero porque uno tiene a Dios ahí que lo está guiando y lo está motivando y lo está orientando. Pero administrar la iglesia, crear un clima de armonía, hermano, no es fácil. Yo viví una experiencia, y permítanme un paréntesis aquí. Yo viví una experiencia cuando fui pastor en Costa Rica, en Centroamérica. Gracias a Dios que el misionero hermano Jair nos dio allá la oportunidad de administrar 2 congregaciones. Y en una de ellas, en una ciudad muy cercana a la capital, una ciudad que se llama Alajuela, administrábamos una congregación y había personas de diferentes nacionalidades. Ahí habían colombianos, habían costarricenses, había nicaragüenses, había cubanos, salvadoreños, hondureños, había gente de casi todo Centroamérica y parte de Sudamérica. Y cada uno llevaba una idea ya acerca de lo que es la santidad y de lo que es la vida cristiana. Entonces se me presentaba la situación entre las nicaragüenses y las costarricenses. Para la mujer cristiana nicaragüense, el maquillarse no es permitido, o sea, la nicaragüense no se maquillaba en ese entonces. Pero para la mujer costarricense, maquillarse no era problema, ellas se maquillaban. Pero en cambio, para la mujer costarricense, depilarse las axilas era malo. Y para la mujer nicaragüense, depilarse las axilas no era malo. Entonces, se presentaban, eso es como por dar un ejemplo, para que ustedes miren lo que quiero decir, ¿verdad? Acerca de lo complejo que es la administración de la iglesia. Entonces, quizás no tanto difícil, sino complejo. Entonces, se presentaban situaciones de roces entre las mujeres nicaragüenses con las mujeres costarricenses por el concepto de santidad y de pecado frente al maquillaje y frente a la depilación de las axilas. Entonces,
cuando uno lee un texto, créanmelo, que uno le viene a la mente muchas cosas con relación a la iglesia. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Es sumamente importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, hermano, eso nos establece a nosotros inmediatamente un desafío. Si este texto me despierta ideas con relación a la iglesia, entonces para mí es un desafío tomar el texto y convertirlo en una herramienta que sea útil para la vida y formación de la iglesia misma, ¿verdad? Porque si no fuera así, entonces nosotros estaríamos casi que en contacto con un texto que para nosotros, o que nosotros somos insensibles frente al texto. No despierta ideas con relación a nosotros, no despierta ideas con relación a la iglesia, entonces prácticamente somos insensibles al texto que estamos leyendo. Pero una de las cosas que tiene que tener el estudiante bíblico, no solamente el pastor, sino el estudiante bíblico, es que debe ser sensible al texto, debe ser una persona que se deje mover no solamente en sus ideas, sino en sus reacciones frente a lo que el texto le está diciendo. Y como quinto, ¿con qué otros textos de la Biblia relaciona usted el texto leído? A mí me pasaba cuando comencé a enseñar en la iglesia, y yo viví una experiencia que de pronto es única dentro del pastorado. Yo soy pastor realmente porque yo considero que Dios me llamó, aunque yo les confieso a ustedes que yo nunca quise o deseé ser pastor, no porque no me pareciera importante, sino todo lo contrario. Me parecía una actividad muy complicada, de personas demasiado calificadas, y yo consideraba que yo era demasiado pequeño para asumir una responsabilidad tan grande como era ser pastor. Así que yo salí al ministerio y nunca había predicado en una escuela dominical. Yo nunca prediqué ni dirigí una escuela dominical, porque siempre me mantuve como un creyente de bajo perfil. Es decir, no fui protagonista en la iglesia local precisamente por eso, porque yo consideré siempre el ministerio, el servicio a Dios como algo tan importante, que yo siempre consideré no tener el perfil, digamos así, a algo tan complejo y tan grande como era el servicio de Dios. Así que yo salí al ministerio, nunca había dirigido una dominical, nunca había predicado en una escuela dominical, y mi primera dominical me tocó ya como pastor, como obrero. Entonces yo compré, o tenía una concordancia, creo que un hermano mío me la regaló, y yo comencé a relacionar textos, pero yo no sabía que había que tener bien claro, cuando yo leo un texto y lo relaciono con otro texto, tener claro que hay dos tipos de relación, que es una relación de palabra y una relación de sentido. Una relación de palabra y una relación de sentido. Porque, hermano, vea, las palabras no tienen sentido en sí, sino que las palabras tienen sentido dentro del contexto en que se dicen. Entonces yo tomaba la concordancia, por decir algo, poner un ejemplo. Yo quería predicar sobre la gracia, ¿verdad? Entonces yo cogía todas las palabras que mencionaran cogía todos los textos que mencionaran la palabra gracia, y entonces yo hacía mi lista ahí de textos que hablaran o que tuvieran la palabra gracia. Pero yo de pronto en principio no entendía que la gracia puede tener un sentido dentro de un contexto y puede cambiar de sentido dentro de otro contexto. Entonces yo hacía una relación de palabras, y
tomando otra vez o retomando la idea de que las palabras tienen sentido es dentro del contexto que se diga. Entonces yo escuché una vez un ejemplo y me pareció muy diciente, muy bueno, y yo lo quiero compartir con ustedes para que de pronto tengamos una idea de cómo las palabras cobran sentido dentro del contexto en que se dice. Si yo les digo a ustedes la palabra manzana, ¿qué puede significar para ustedes? Entonces alguien puede pensar que estoy hablando de una cuadra o de la manzana del barrio, ¿verdad? Porque a la cuadra también en algunas partes le llaman manzana. O alguien puede estar pensando en una fruta. Entonces, como la palabra manzana en este caso no la he dicho dentro de ningún contexto, entonces es difícil precisarle el sentido que tiene. Pero si yo digo, esta mañana le di 3 vueltas a la manzana, ya dentro de ese contexto de dar vueltas, la mayoría se va a inclinar a que yo estoy hablando es de una cuadra, le di 3 vueltas a la cuadra, ¿verdad? Pero si yo continúo y digo, esta mañana le di 3 vueltas a la manzana antes de comérmela, entonces ya el sentido de la palabra manzana cambia, ya no es una cuadra, ahora es una fruta, porque nadie se va a comer pues una cuadra o un barrio, ¿verdad? Entonces, las palabras tienen sentido dentro del contexto en que se dicen. Entonces, cuando usted lea un texto y lo quiera relacionar con otro texto, tiene 2 opciones. Uno es una relación de palabras. La gracia, la misericordia, la bondad, bueno, todo eso. Pero otro es la relación de sentido. Vea, ¿usted no cree que la Biblia es más unicista? Voy a decirlo de este modo. La Biblia es más unicista en aquellos textos donde no dice que en aquellos textos donde dice que Dios es uno. Cuando Jesús caminó para los judíos, eso era más diciente en el sentido que nadie puede dominar el mar y los vientos, nadie puede dominar la naturaleza sino Dios. Punto. Si Jesús dominó, si Jesús mandó a los vientos que se calmaran, si mandó que no se agitara, y la naturaleza y los vientos y el mar le obedecieron, entonces los judíos ahí lo que hacen es una relación de sentido, de lógica. Hombre, entonces si Jesús tiene dominio sobre el mar, sobre las aguas, sobre la naturaleza, sobre el viento, entonces Jesús es Dios. Cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados, ahí no dice que Dios es uno. Pero para los judíos eso era más que decir que Dios es uno y que Jesús es, porque incluso hasta le dijeron en la cara que es que el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces daba el perdón de pecados, lo reconoce inmediatamente como el único Dios, aunque no es uno. Entonces nosotros cuando leemos un texto de la Biblia lo relacionamos con otros textos, vuelve y le damos en cuenta que se puede hacer una relación de palabra y se puede hacer una relación de sentido. Amados hermanos, yo creo que viendo usted puede continuar si hay preguntas, si hay algún es la introducción. Esto es simplemente la introducción. Clase, ya vamos a estar entrando propiamente en lo que es el trabajo del texto.
muy... Bien, agradecemos entonces al Señor Jesucristo y desde luego nuestro hermano Jairo que se ha dejado usar por él. Y de verdad felicitarle, mi hermano Jairo, por compartirnos, digamos, tan de manera detallada esta introducción referente a los textos narrativos como parte o como un área de las ciencias bíblicas. Yo quiero, bueno, invitar a todos los estudiantes a que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, la escriban por el chat y de esta manera pues entramos con esa dinámica a que nuestro hermano Jairo pueda dar respuesta. Entonces abro el espacio para que hagamos la pregunta por el chat. Bueno, ya que hay una, el hermano Anedis nos indica que si nos podría regalar o facilitar las diapositivas. Ahí, bueno, hermano Jairo, usted es el que... Bueno, la idea es compartir con ustedes, ¿verdad? La idea es compartirlo. Como esto es digamos, un trabajo de varias secciones o sesiones, vamos a tener en cuenta de pronto entregarles el material en un solo tomo para que tengan todo el material junto, de pronto no írselo, a no ser que nuestro director decida lo contrario, y si él me dice que se los pase para írselos haciendo llegar así, de manera así, por cada clase o por cada reunión, pues tampoco tengo inconveniente. Aunque la idea, como digo, es de pronto entregárselos al final en un solo tomo para que tengan todo recopilado. Bien. Yo creo que con el hermano Eliseen pueden hablar internamente esto, o hermano Eliseen, ¿usted quiere tomar la palabra? Hermano, Bien, creo que le está bajando volumen al retorno. Vamos con una pregunta, hermano Jairo, y la hace nuestro hermano Esteban Barrero. Todos los textos históricos se pueden considerar textos narrativos. Hermano Jairo. ¿Cómo dice mi hermano? Repito, todos los textos históricos se pueden considerar textos narrativos. Bueno, hermano, yo creo que según el contenido, usted, claro, puede determinar en un momento dado si es un texto narrativo, porque una historia por lo general siempre se cuenta, ¿verdad? Cuando yo leo sobre Simón Bolívar, yo no lo conocí, no viví en su tiempo, pero yo sé que Bolívar existió porque me cuentan, me narran la historia de Bolívar. Entonces, por el contenido, toda historia es una narración que se cuenta de un hecho del pasado. Gracias, hermano Jairo. El hermano Nicolás Díaz pregunta, ¿la Biblia se puede estudiar completamente de forma narrativa? No, porque los géneros literarios de la Biblia son distintos. No es lo mismo una narración a una poesía, ¿verdad? Y dentro de la Biblia está el género poético. Es más, la Biblia tiene unos géneros literarios que son únicos. Por ejemplo, el caso de las parábolas. Yo tengo entendido que las parábolas solamente es un género literario que está solamente en la Biblia. Si hay otros textos extrabíblicos que tienen ese género, pues yo hasta ahora no los conozco. Entonces no se puede estudiar la Biblia solo desde lo histórico. Mire que, o desde lo narrativo, mire que el Señor mismo hizo algunas divisiones y nosotros encontramos hoy en día unas divisiones de la Biblia donde se hablan de libros históricos y otros de libros poéticos, otros de libros proféticos.
narrativos, ¿verdad? Entonces, no solamente encontramos en la Biblia ese género, sino que hay muchos géneros literarios, por lo tanto, no podemos estudiar toda la Biblia solamente desde lo narrativo. Hay otras formas de estudiar la Biblia que no sea a través de los textos narrativos. Gracias, hermano Jairo. Continuamos con las preguntas. Bueno, no voy a obviar las dos que siguen, sino que las voy a tener para que al final el hermano Eliseden y no sé con el hermano Jairo podamos dar una opinión. El hermano William Palacios pregunta, teniendo en cuenta que en el texto narrativo están presentes la introducción, el clímax y el desenlace, entonces la conclusión viene siendo parte del desenlace o qué lugar ocupa. Sí, claro, porque es que si a mí me van a contar algo, pero no hay esa parte introductoria, entonces la comprensión de lo que a mí me van a contar, me queda un poco difusa. Si yo les digo a ustedes, se cayeron casas en Medellín, claro, yo les estoy contando algo, pero es difuso eso, ¿verdad? Pues se cayeron casas. Si yo le digo, compañeros, pastores, anoche hubo un vendaval en Medellín y se cayeron casas. Entonces, la información para ustedes es más clara. Ahí ya llevamos la introducción y el desarrollo, el clima, pues, o lo fuerte de la narración. Si yo la dejo sin conclusión, entonces la información va a quedar como en el aire todavía. Anoche hubo un vendaval en Medellín, se cayeron casas y no hubo muertos. Entonces ya la información queda ahí como más completa. Entonces, esa conclusión, esa parte final es eso, ¿verdad? Es lo concluyente, es donde se recoge todo prácticamente lo que se ha dicho y en 2 o 3 palabras se llega a una conclusión para darle cierre a la narración. Cuando estemos mirando estructura de texto, vamos a hablar sobre lo que son textos llaves, lo que son textos bisagras y lo que son textos candados. Los textos llaves siempre están al comienzo del relato, los textos bisagras están en el centro y el texto candado que cierra la narración, es decir, la conclusión. Perfecto, hermano Jairo, gracias por ese argumento de los textos llaves, bisagras y el otro término que usaba. Otra pregunta. El hermano Nicolás Díaz dice, ¿qué barreras nos presenta el texto y qué principios al hacer una exégesis? Bueno, de pronto no es el texto el que nos presenta las barreras, sino la situación que nosotros vivimos, porque uno es que estamos viviendo en un contexto diferente al contexto en que se escribió el texto. Eso lo podemos llamar una barrera. En segundo lugar, nosotros no hablamos el idioma en que fue escrito el texto. Por lo tanto, nosotros tenemos que depender de unos traductores que obviamente están permeados por la doctrina que ellos enseñan o que ellos han creído. Una de las discusiones que tenemos en este tiempo es el texto de Primera de Juan 5:7, que algunas traducciones o versiones de traducciones más recientes no incluyen a Primera de Juan 5:7. Por lo siguiente, porque el texto Visae 5, que fue de donde se tomó para traducción de la Biblia que nosotros usamos, Reina Valera, se considera un texto más tardío que
el texto del cual fue tomado para traducirse la Biblia de Jerusalén. Y resulta que el texto del cual se tomó para la traducción de la Biblia de Jerusalén es más antiguo. Y en ese primera de Juan 5:7, lo que ha llevado a la conclusión de que primera de Juan 5:7 no hacía parte de los textos originales de la Biblia. Entonces, esa es otra barrera que nosotros tenemos, que no hablamos el griego, que no vivimos en el tiempo en el contexto en que se escribió el texto, y nosotros, esa es otra barrera, nosotros no somos los destinatarios primarios del texto. Por ejemplo, si usted lee primera a los tesalonicenses, entonces los destinatarios primarios eran los tesalonicenses. Nosotros no éramos destinatarios de la carta. Así que esa es otra barrera, porque si yo estoy leyendo una carta que no me la mandaron a mí, y que yo no sé, que yo desconozco en un primer momento el estilo del escritor, yo voy a tener otra barrera. Yo les voy a contar aquí, si me permite, todavía tenemos 5 minuticos. Una señora no sabía escribir muy bien. Eso se lo oí yo al hermano Eliseo Duarte. No sabía escribir muy bien. Entonces le escribió una carta a una hermana de ella y le dijo en su parte introductoria: te cuento que mamá murió. Cuando leyó murió, la otra señora, pues la destinataria de la carta, se puso a llorar. Y dijo: oh, vea cómo murió mi mamá. Y entonces la otra dijo: no, pero sigue leyendo a ver qué más pasó. Entonces la señora siguió leyendo: te cuento que mamá murió la marrana. En vez de poner mamá mató la marrana, puso mamá murió la marrana y hubo muchos chicharrones. Entonces la señora, que era la destinataria primaria, que tenía un sentimiento ligado con la mamá de quien estaba escribiendo, lloró porque le mencionaron la palabra muerte. Pero si yo leo la carta, yo no voy a llorar, porque yo no tengo esos sentimientos ligados con la persona que está escribiendo la carta. Entonces nosotros no somos destinatarios primarios. Los destinatarios primarios fueron otros, así que esa es otra barrera. Y hay otras barreras que de pronto se me escapan ahorita. Gracias, hermano Jairo. Bueno, nuestro hermano Esteban Barrero, y tenemos una pregunta adicional ya para terminar. Nuestro hermano Esteban Barrero pregunta: Jesús en sus parábolas contaba historias, es decir, que se puede interpretar como un texto narrativo. Bueno, ya dijimos que toda historia es contada por alguien que conoce de los hechos. Por eso existen los historiadores. Por ejemplo, el caso de San Lucas y el caso de Hechos de los Apóstoles. Yo, si hubiera estado en ese tiempo cuando se le estaba asignando los nombres de los evangelios, yo hubiera puesto Evangelio según San Lucas 1 y no hubiera puesto Hechos de los Apóstoles, sino Evangelio según San Lucas 2, porque es la historia que él cuenta. Pero para él poder contar esa historia, tuvo que hacer un trabajo investigativo, ¿verdad? Un trabajo investigativo que le aportara elementos de juicio para él poder decir lo que dijo. En el caso de Jesús, Jesús no tiene que investigar. Eso es lo que nos da certeza en las palabras de Jesús, lo que nos da confianza en lo que Jesús dice, porque Jesús no tiene que investigar, sino que el narrador bíblico, cuando habla de lo que Jesús dice, y Jesús mismo no tenía necesidad que le dijeran lo que el hombre pensara, lo que había en el hombre, porque él conoce el corazón del hombre. Entonces Jesús, como conoce todo a través del conocimiento, de la presciencia, Jesús conoce todo, entonces él no tiene necesidad de investigar. Pero cuando él habla de hechos del pasado, lógico que nos está hablando de historia. Gracias, hermano Jairo. Última pregunta. Dice nuestro hermano Juan Gabriel Parra Sánchez: ¿qué aconsejar a los que leen la Biblia con un prejuicio doctrinal? Ejemplo, como Santiago capítulo 2, verso 19, que habla de la fe,
pero bueno, aquí hay una expresión bastante alegre, pero chuchos lo leen celoso de unicidad. No le alcancé a escuchar muy bien, hermano. Si te es tan amable y me repite porque no le escuché muy bien. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué aconsejar a los que leen la Biblia con un prejuicio doctrinal como Santiago capítulo 2, verso 19? Bueno, ¿y cuál es el prejuicio doctrinal de Santiago 2:19? Bueno, el hermano usa aquí una expresión muy alegre. Dice que habla de la fe, pero chuchos lo leen celoso de unicidad. ¿Pero No qué? comprendo. Pero chuchos lo leen celoso de unicidad. Muchos, perdón. Pero muchos lo Ajá. leen celoso de la unicidad. Gracias, hermano. Pues, gracias, hermano, por su pregunta. Mire, vea, el caso del estudiante bíblico es que él toma una postura cuando está frente al texto. O él lleva al texto o el texto lo lleva a él. Yo aprendí en la escuela de ciencias bíblicas que pretender uno llevar al texto es hacer violencia al texto, es hacerle violencia, es procurar que el texto diga lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, y no realmente lo que el texto dice. Los prejuicios doctrinales lo que hacen es crear de alguna manera una barrera en la mente del estudiante bíblico que no le permite abrirse al conocimiento, porque a veces nosotros, y esos prejuicios se dan porque nosotros a veces tomamos de manera aislada un versículo y lo establecemos, digamos así, puntualmente o separadamente como un texto donde sustentamos una creencia, una doctrina. Pero hay cosas que nosotros tenemos que tomarla de manera general para podernos acercar al texto sin ese prejuicio doctrinal. Ejemplo, acerca de la unicidad, Si yo leo en el Antiguo Testamento, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro, ¿verdad? Con eso se me está diciendo que Dios existe como un solo ser, que no hay dos, que no hay tres, que no hay cuatro. Entonces, cuando yo me acerco al Nuevo Testamento, donde Jesús habla del Hijo, entonces ya yo tengo una idea clara general. Existe un solo Dios. Si en el Nuevo Testamento se me habla del Hijo, yo tengo entonces que sin ese prejuicio doctrinal, entender que el Hijo no debe, que si lo fuera, entonces acá en el texto que leí en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 4:39, en contradicción la Biblia misma. Y ustedes saben pues que hoy en día un tema de debate grande a nivel teológico es la inerrancia de la Biblia, inerrancia. Yo creo en muchos aspectos teológicos, doctrinales, en la inerrancia de la Biblia. De pronto en algunos aspectos históricos hay algunos señalamientos que no coinciden en un lugar con el otro, pero en el aspecto teológico, unicitario, doctrinal, yo pienso que la Biblia no tiene errores. Gracias, hermano Jairo. Bueno, dejar a nuestro hermano Liceo y a nuestro hermano Johnny dos opiniones que hacía el hermano Anedis Vilardi como consulta de que si van a dar algún certificado por asistencia, comprendo yo aquí, y una petición del hermano Ángel Miguel Rivero cuando pase toda la información, que ojalá sea en un solo tomo, como una opinión. Bueno, es ya prácticamente el cierre de esta clase, entonces vamos a hacer una oración, a no ser de que mi director, el hermano Liceo Pineda, no sé si quiera tener algunas palabras, y él podría cerrar con una oración final. Hermano Liceo, abre el micrófono, por favor. Bueno, entonces
Entonces vamos a hacer una oración final en agradecimiento por esta clase. Hermano Jairo Francisco Martínez Montiel, muchas gracias, que el Señor Jesucristo lo continúe bendiciendo. A todos los estudiantes, compañeros de esta escuela de estudiantes bíblicos, a nuestro hermano Johnny Casas, a todos que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a orar y nos despedimos. Señor Jesús, único Dios verdadero, damos, Señor Jesús, por invocamos tu santo nombre, Señor Jesús, para darte gracias por esta oportunidad, esta bendición, este espacio de tiempo que nos concedes para seguir aprendiendo más de tu palabra, de poder armarnos, Señor Jesús, y llenarnos de herramientas para poder usar bien la palabra de verdad. Muchas gracias, Señor Jesús, en tu santo nombre, Padre mío. Amén. Dios les bendiga a todos y muchas gracias. Amén, amén, hermano Jairo, a todos, que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.